Sus hijos no tienen madre y yo no tengo hijos. Aquí estoy, una historia de amor, dolor y nuevos comienzos. El sol de junio caía sobre los techos de teja color barro del rancho Los Álamos, como lo hacía cada mañana desde hacía 200 años. Sin piedad, sin pausa, con esa determinación que solo tienen las cosas antiguas que ya no tienen nada que demostrar. Ramón Solís llevaba despierto desde antes del amanecer, como siempre. A sus 53 años, el sueño se había vuelto un visitante escaso, uno de esos que llegan tarde, se quedan poco y parten sin despedirse. Llevaba 4 años así, desde aquella tarde de octubre en que enterraron a Graciela. Esa mañana, sin embargo, algo era distinto. No sabría decir qué. Tal vez fue la manera en que los perros ladraron desde temprano, o la forma en que el aire olía a lluvia a pesar del cielo despejado. Quizás fue simplemente esa sensación que a veces tienen los hombres curtidos por la vida, esa voz interior que no habla con palabras, sino con una especie de peso en el pecho que dice: hoy algo va a cambiar. Ramón se preparó el café en la misma cafetera de peltre azul que había usado Graciela. La lavaba con cuidado, como si fuera una reliquia. En cierto modo lo era. Tomó su taza en el corredor de la casa grande, sentado en la silla de madera que crujía igual que sus rodillas, y miró a sus hijos. Tomás tenía 9 años y ya trabajaba a su lado en las mañanas antes de ir a la escuela. Pequeño, serio, con los ojos oscuros de su madre y el gesto cerrado de quien ha aprendido demasiado pronto que el mundo duele. Lucía, de 7, era lo opuesto. Curiosa, parlanchina, siempre con tierra en las rodillas y una pregunta en la boca. Pero últimamente también ella había enmudecido. Los dos miraban el mundo con esa expresión que Ramón no podía tolerar sin que se le apretara el corazón. La expresión de los niños que esperan algo que no saben nombrar. Fue Tomás quien la vio primero. Señaló hacia el camino de tierra sin decir nada, solo con el dedo extendido, y Ramón siguió la dirección de ese gesto hasta encontrar la silueta. Una mujer joven caminaba por el sendero de entrada, con una maleta vieja y una bolsa al hombro. Caminaba despacio, no con el paso vacilante de quien no sabe a dónde va, sino con la firmeza extraña de quien ha tomado una decisión difícil y ha decidido no mirar atrás. Ramón dejó la taza sobre la barandilla y se puso de pie. No esperaba a nadie. Nadie lo visitaba ya. El rancho Los Álamos estaba a 40 kilómetros del pueblo más cercano, y la gente del pueblo había dejado de venir después del funeral. Al principio llegaban con ollas de comida y palabras de consuelo. Luego llegaban con menos frecuencia. Luego dejaron de llegar. Era la costumbre. La vida de los demás seguía, y uno se quedaba solo con su pena como quien se queda solo con una deuda que nadie más puede pagar. La mujer llegó hasta el pie de los escalones del corredor y se detuvo. Tenía el pelo oscuro recogido en un moño sencillo, algunos mechones sueltos pegados a la frente por el sudor del camino. Vestía un vestido floreado claro y una rebeca de punto color crema que debía haberle dado calor durante las últimas horas de caminata. Pero lo que más llamó la atención de Ramón no fue su ropa, ni su maleta, ni su cara, sino sus ojos. Eran unos ojos que habían llorado mucho y que, sin embargo, en ese momento no lloraban. Eran ojos que habían tomado una decisión. ¿Es usted don Ramón Solís?, preguntó. Su voz era serena, un poco ronca, como si llevara horas sin hablar. «Soy yo», respondió él, sin moverse del corredor. Ella lo miró un momento, luego miró a los niños, que la observaban desde detrás de las piernas de su padre. Una expresión pasó por su cara, algo entre el dolor y la ternura, y después respiró profundo, como quien se prepara para saltar al agua fría. «Me llamo Elena Vargas», dijo. «Vengo de San Marcos. Supe que usted necesita ayuda con sus hijos y con la casa». Hizo una pausa breve, apenas un segundo, pero en ese segundo cupo todo el peso de lo que iba a decir. «Sus hijos no tienen madre, y yo no tengo hijos. Aquí estoy».
Ramón la miró durante un tiempo que a ambos les pareció largo. No era un hombre de gestos rápidos ni de palabras fáciles. 4 años de soledad y duelo lo habían vuelto más parco aún, como un árbol que ha perdido las hojas y ya no sabe bien si volverán. Pero había algo en esa mujer, algo en la manera en que había dicho aquellas palabras, tan directas, tan desprovistas de adorno, que le impidió cerrar la puerta. «¿Quién le habló de mí?», preguntó al fin. «Doña Celia, la partera del pueblo. Fue a verme cuando supo lo que me había pasado. Me dijo que usted tenía 2 niños solos y una casa grande que se caía a pedazos». «La casa no se cae a pedazos», dijo Ramón, con un orgullo masculino absurdo que él mismo reconoció al instante. Elena no sonrió, pero algo en sus ojos cambió ligeramente. «No, tiene razón. Solo está triste». Esa respuesta lo desarmó más que cualquier argumento, porque era cierta. La casa no se caía, pero estaba triste. Todo en el rancho, los álamos, estaba triste. Los macetones del corredor con las plantas a medio morir, las sillas donde nadie se sentaba, la cocina donde él calentaba frijoles enlatados porque no sabía hacer más, y los niños comían sin quejarse porque habían aprendido a no quejarse. Le ofreció agua y ella la aceptó con gratitud. Se sentaron en el corredor, los niños a distancia prudente, observando a esa extraña con la mezcla de desconfianza y curiosidad que tienen los niños que han sido lastimados. Ramón le preguntó de dónde venía, qué la había traído hasta aquí, qué era lo que le había pasado. Y Elena contó tenía 28 años. Había crecido en San Marcos con su madre viuda y 3 hermanos menores. A los 19 se casó con un hombre al que creyó conocer y que resultó ser un desconocido vestido con cara familiar. Durante 7 años intentó tener hijos. 7 años de esperanza y decepción, de médicos y remedios, de miradas de lástima en la misa dominical, de suegras que susurraban. Al final, los médicos dijeron lo que ella ya sospechaba: no podría ser madre. Su marido, que nunca había sido un hombre de mucho aguante, se fue 6 meses después. Sin drama, sin pleito, simplemente un día sus cosas ya no estaban. ¿Y sus hijos?, preguntó Tomás desde su rincón, con esa brutalidad inocente que tienen los niños para hacer las preguntas que los adultos evitan. Elena lo miró con una calma que venía de haber llorado esa pregunta muchas veces antes de poder responderla en voz alta. «No tengo hijos, mi amor», dijo. «Por eso estoy aquí». Hubo un silencio. Lucía, que había estado escondida detrás de su padre, se asomó un poco más. «¿Y no tienes mamá tampoco?», preguntó. «Murió hace 2 años. Lucía procesó esto con la seriedad de los 7 años. «Entonces estás solita igual que nosotros», concluyó. Nadie respondió. Pero algo en el aire del corredor cambió, como cuando se abre una ventana y entra una brisa que uno no sabía que necesitaba. Ramón miró la maleta de Elena, aquella maleta vieja de cuero café con las esquinas desgastadas. Era la maleta de alguien que ha aprendido a vivir con poco, a cargar solo lo esencial, a no aferrarse a las cosas porque las cosas también se van. Pensó en Graciela, que siempre había tenido demasiadas cosas, demasiados vestidos, demasiadas fotos en la pared, demasiada vida derramándose por todos los rincones. Pensó en lo vacíos que estaban esos rincones ahora, y pensó, aunque no lo habría admitido en voz alta, que tal vez una maleta pequeña podía llenar más espacio del que parecía. Ramón le ofreció el cuarto de las visitas, que llevaba 4 años cerrado y olía a encierro y a tiempo detenido. Elena lo limpió sola esa misma tarde, sin pedir ayuda ni permiso. Abrió las ventanas, sacudió las cobijas, barrió las telarañas con una escoba que encontró en la bodega. Cuando terminó, el cuarto olía a aire y a jabón. Era un cambio pequeño, pero en ese rancho donde todo olía a ausencia, ese olor nuevo fue como la primera nota de una canción que nadie recordaba. Los primeros días fueron extraños para todos. Ramón se levantaba a las 5, como siempre, y encontraba a Elena ya en la cocina.
No hacía el desayuno con la seguridad de quien conoce una cocina de memoria, sino con la concentración de quien quiere hacerlo bien. Preguntaba, ¿les gusta el chile o prefieren sin? ¿El niño toma leche o le cae mal? ¿Hay huevos o solo lo que hay en la alacena? Preguntas prácticas, concretas, sin adorno. A Ramón le resultaba más fácil responder a esas preguntas que a cualquier otra cosa. Tomás fue el más difícil. Era un niño que había aprendido a protegerse cerrándose, y la presencia de Elena era una amenaza a esa fortaleza que había construido con tanto trabajo. La ignoraba con una frialdad que dolía de ver. No respondía cuando ella le hablaba. Dejaba la comida sin terminar cuando ella se sentaba a la mesa. Una noche, Ramón lo escuchó decir en voz baja desde su cuarto, «No es mi mamá». No había rabia en esas palabras, solo una afirmación. Elena, que pasaba por el corredor, se detuvo un momento. Ramón pensó que iba a llorar o a entrar a defenderse. Pero ella siguió caminando. Al día siguiente trató a Tomás exactamente igual que antes. Fue esa constancia, más que ninguna otra cosa, la que fue abriendo la puerta lentamente, como se abre una puerta que lleva mucho tiempo cerrada, con dificultad, con crujidos, pero al final, Lucía fue diferente desde el principio. Los niños pequeños tienen una intuición que los adultos hemos perdido, una capacidad de sentir quién es alguien más allá de lo que dicen o hacen. Lucía siguió a Elena por el rancho desde el segundo día, a distancia al principio, luego más cerca, haciendo preguntas sin parar. ¿Cómo te llamas de verdad? ¿Tienes perro en tu casa? ¿Sabes hacer trenzas? Elena respondía a todo con paciencia, sin prisas, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Una tarde, Lucía llegó corriendo con un ramo de flores silvestres que había recogido en el potrero. Se las dio a Elena sin decir nada y salió corriendo colorada. Elena las puso en un vaso de agua y las dejó en el centro de la mesa del comedor. Esa noche, cuando Ramón se sentó a cenar, vio las flores y se quedó mirándolas un momento. Era la primera vez en 4 años que había flores en esa mesa. Ramón mismo no sabía qué hacer con Elena. No era hostil, pero tampoco era cálido. Era cortés, de esa manera rígida que tienen los hombres, que no saben cómo tratar a alguien que les importa más de lo que quieren admitir. Le daba los buenos días, le preguntaba si necesitaba algo, le pagaba el primer mes por adelantado en un sobre que dejó sobre la mesa sin mirarla. Elena tomó el sobre, dijo gracias y lo guardó sin contarlo. Ese gesto también lo desarmó, aunque no lo habría sabido explicar. Por las noches, después de que los niños dormían, Ramón se quedaba en el corredor con su café. A veces, Elena salía también y se sentaba en la otra silla, la que había sido de Graciela. Ramón la dejaba sentarse. No hablaban mucho. A veces ella tejía. A veces él fumaba. El silencio entre ellos no era el silencio incómodo de los extraños, sino algo diferente. Algo que todavía no tenía nombre, pero que a ninguno de los dos les molestaba. Una noche, sin mirarlo, Elena dijo: «Sus hijos son buenos niños. Están lastimados, pero son buenos». «Lo sé», respondió Ramón. Otro silencio. El rancho estaba quieto, solo los grillos y el viento en los eucaliptos. «¿Cuánto tiempo llevas solo?», preguntó ella. 4 años. «Es mucho tiempo». «Sí», dijo él, y no dijo más, pero esa noche tardó menos en dormirse. En agosto llegó la tormenta. No la meteorológica, aunque esa también llegó, sino la otra. La de las palabras que habían estado esperando salir. Fue un domingo. Había llovido toda la mañana con esa violencia de agosto que inunda los arroyos y convierte los caminos de tierra en ríos de lodo. Los 3 estaban encerrados en la casa, Ramón revisando papeles del rancho, Elena cosiendo en la mesa del comedor, los niños jugando en su cuarto. Era la primera vez que los 4 pasaban un día entero juntos sin la válvula de escape del trabajo y la escuela. El conflicto empezó por algo pequeño, como casi siempre. Tomás rompió sin querer un jarrón que había sido de Graciela.
uno de esos jarrones de talavera azul y blanco que ella había comprado en Puebla en el viaje de luna de miel. Ramón escuchó el golpe desde su cuarto y llegó a la sala a tiempo para ver los pedazos en el suelo y a Tomás, paralizado, blanco como el papel. «¿Qué pasó?», preguntó Ramón con una voz que intentaba ser calmada y no lo era del todo. «Se me cayó», dijo Tomás, casi sin voz. Ramón miró los pedazos. Eran muchos. El jarrón estaba irrecuperable. Sintió una ola de algo que no era solo tristeza, sino también ira. Esa ira irracional que a veces se disfraza de pena, y tuvo que apretar los dientes para no decir algo que luego lamentaría. Elena, que estaba en el comedor, se levantó despacio y fue a buscar la escoba sin que nadie se lo pidiera. «Déjalo», dijo Ramón, más brusco de lo que quería. Elena se detuvo con la escoba en la mano y lo miró. No había miedo en esa mirada, solo una firmeza tranquila. «El niño necesita que alguien recoja los pedazos», dijo. Eso es todo. Algo en esa frase, tan sencilla y tan cierta, hizo que Ramón aflojara la tensión de la mandíbula. Tomás seguía de pie entre los restos del jarrón, mirando a su padre con esa expresión que Ramón conocía demasiado bien. La expresión de quien espera ser regañado y al mismo tiempo espera otra cosa, algo que no sabe cómo pedir. Ramón respiró, se agachó y empezó a recoger los pedazos con las manos. «Ayúdame», le dijo a Tomás. El niño se agachó a su lado. Elena recogió los fragmentos más pequeños con la escoba. Durante unos minutos, los tres trabajaron en silencio, recogiendo los restos del jarrón de Graciela. Lucía apareció en el umbral de la sala y los miró sin decir nada. Cuando terminaron, Ramón tomó los pedazos envueltos en un trapo y los guardó en una caja que puso en el estante del cuarto de herramientas. No los tiró, no habría podido. Elena lo vio hacerlo y no dijo nada. Esa tarde, mientras la lluvia seguía golpeando el techo de teja, Tomás se sentó sin decir nada en la silla de al lado de Elena mientras ella cosía. No pidió nada, no habló, solo estuvo ahí. Elena siguió cosiendo sin hacer comentarios. Después de un rato el niño preguntó, «¿Me enseñas?» Elena lo miró. «¿A coser?» «Sí. ¿Para qué quieres aprender?» Tomás pensó. «Para cuando se rompe algo, poder arreglarlo». Elena dejó el tejido sobre la mesa y lo miró con una seriedad que igualó la del niño. «Te enseño», dijo. Esa noche, cuando los niños ya dormían, Ramón encontró a Elena todavía en la mesa del comedor, terminando de coser un botón en la camisa de Tomás que había encontrado en el canasto de la ropa. No había pedido permiso para revisarlo. No había preguntado si debía. Solo lo había hecho. Ramón se sentó frente a ella. «Gracias», dijo. «Solo eso». Pero con un peso que ambos entendieron. Había una habitación en el rancho Los Álamos que permanecía cerrada con llave. No era el cuarto de Graciela, que Ramón había dejado abierto, porque cerrarlo le parecía una forma de rendición que no estaba dispuesto a admitir. Era un cuarto pequeño al fondo del pasillo, al lado del baño, que había sido el cuarto del bebé. Graciela había quedado embarazada por tercera vez 4 años antes de morir. Los 2 primeros embarazos habían terminado en aborto espontáneo, con ese dolor silencioso y privado que las mujeres cargan casi solas porque el mundo no sabe bien cómo acompañar ese tipo de pérdida. El tercero llegó a buen término, o eso parecía. A los 7 meses el bebé dejó de moverse. Los médicos dijeron que había sido una anomalía, una de esas crueldades aleatorias que el cuerpo a veces comete. El niño nació en silencio. Le pusieron Rafael. Graciela nunca se recuperó del todo. No del cuerpo, que sanó con el tiempo, sino de otra cosa, de algo más adentro que los médicos no podían diagnosticar ni recetar. Ramón la veía mirar el cuarto cerrado a veces, y ella lo miraba a él. Y entre los dos había un dolor que nunca encontró palabras y que por eso nunca pudo irse del todo. 18 meses después, Graciela murió de un aneurisma cerebral. Rápido, sin avisar. Una mañana de octubre mientras preparaba el almuerzo. Ramón llegó a la cocina y la encontró en el suelo. Los niños estaban en la escuela.
Nunca le había contado esto a nadie, no al médico del pueblo, no a sus peones, no a su hermano que vivía en la ciudad y que llamaba cada 3 meses con el tono culpable de quien sabe que debería llamar más seguido. Las palabras para contar esa historia simplemente no existían en el vocabulario que Ramón Solís había aprendido de su padre, que era un vocabulario de trabajo y silencio y de no mostrar lo que duele, porque mostrar lo que duele es una forma de debilidad. Pero una noche, a finales de septiembre, con el aire ya cambiando y el rancho oliendo a tierra mojada y a humo de leña, Ramón le contó a Elena. No fue planeado. Estaban en el corredor, como siempre, ella con su tejido, él con su café, y de repente empezó a hablar y no paró hasta que terminó. Habló del bebé que no llegó a vivir, de los abortos antes de él, de la manera en que Graciela miraba ese cuarto, de la mañana de octubre, de los niños llegando de la escuela y él teniendo que decirles algo que no tenía palabras. Elena escuchó todo sin interrumpir. No puso cara de lástima, que era lo que Ramón más temía. No dijo lo siento, que es la frase que la gente dice cuando no sabe qué más decir y que a él siempre le había sonado hueca. Cuando él terminó, ella estuvo en silencio un momento y luego dijo, ¿cómo se llamaba? Rafael. Es bonito nombre. Graciela lo escogió. Otro silencio. Afuera, un búho cantó 2 veces. ¿Abrió ese cuarto alguna vez? Preguntó Elena. No. ¿Quiere abrirlo algún día? Ramón pensó durante un tiempo largo. No sé, dijo al fin. Y era la respuesta más honesta que había dado en años. Elena asintió despacio, sin presionar, sin aconsejar. Solo asintió. Y eso, por razones que Ramón no habría sabido explicar, fue exactamente lo que necesitaba. Esa noche durmió de un tirón por primera vez en 4 años. En octubre llegó la feria del pueblo de San Isidro, la más cercana al rancho, con sus juegos de azar y sus puestos de comida y su noria de colores que se veía desde los cerros. Era la primera vez desde la muerte de Graciela que Ramón consideraba llevar a los niños. Los años anteriores había inventado excusas: trabajo en el rancho, una vaca enferma, el camino en mal estado. Los niños nunca protestaron. Lo que lo hacía sentir peor fue Lucía quien lo propuso. Una mañana llegó al desayuno con los ojos brillantes y dijo, «Elena, tú has ido a la feria de San Isidro». Y antes de que nadie pudiera responder, agregó, «¿Podemos ir?». Todos hubo un silencio. Ramón miró a Elena, que miraba a Lucía con una sonrisa suave. Tomás estudiaba su plato. Ramón pensó en decir que no, que tenía trabajo, que el camino, pero se encontró diciendo, «El sábado». Fue un día distinto a todos los que habían vivido juntos hasta entonces. Fuera del rancho, sin las rutinas y los espacios que los definían, los 4 eran simplemente 4 personas en una feria, comiendo elotes y algodón de azúcar, viendo a Lucía gritar de emoción en la noria, viendo a Tomás ganar en un juego de argollas y cargar orgulloso con un osito de peluche que le regaló a Lucía porque él, según dijo, ya era demasiado grande para esas cosas. Elena caminaba junto a Ramón con esa naturalidad que había desarrollado con las semanas. Esa manera de estar cerca sin invadir, de acompañar sin pedir nada a cambio. En un momento, empujada por el gentío de la feria, su mano rozó la de Ramón. Los dos se quedaron quietos un segundo. Luego siguieron caminando sin decir nada. Pero esa noche, ya de regreso en el rancho, cuando los niños dormían y Ramón salió al corredor, Elena ya estaba ahí, y esta vez no hubo mucho silencio. «Me alegra que hayamos ido», dijo ella. «A mí también», respondió él. Sus hijos se rieron hoy. Sí, hacía un tiempo que no los escuchaba reírse así. Ramón miró las estrellas. En el rancho, lejos de las luces del pueblo, las estrellas eran abundantes y cercanas, como si el cielo quisiera compensar algo. «Graciela les enseñó a reír», dijo. «Yo nunca supe bien cómo hacerlo». Elena lo miró. «¿Hoy se rieron con usted?». Él no respondió. Pero algo en su cara cambió, algo casi imperceptible que Elena notó y guardó sin decir nada. Cuando ella se levantó para entrar,
Dijo buenas noches, y Ramón dijo buenas noches, y cuando la puerta se cerró, Ramón se quedó mirando las estrellas un rato más. Pensó en Rafael, pensó en Graciela, pensó en sus hijos riendo en la noria, y pensó, por primera vez en mucho tiempo, que el futuro era una cosa que existía. En noviembre llegó una carta. No era raro recibir cartas en el rancho, aunque eran escasas. Lo que era raro era que esta carta venía de San Marcos, con la letra apretada y angulosa de un hombre, y Elena se puso pálida cuando la vio en la mesa. La tomó sin decir nada y se fue a su cuarto. Ramón lo notó, pero no preguntó. Esa tarde Elena no salió a preparar la cena. Fue Ramón quien calentó algo, torpe y en silencio, mientras los niños lo miraban sin entender qué había cambiado en el aire. A la mañana siguiente, Elena tenía los ojos hinchados, pero el paso firme. Preparó el desayuno como siempre, sirvió los platos, se sentó con los niños. Cuando Ramón se quedó solo con ella en la cocina, recogiendo los trastos, ella dijo sin preámbulo, «Era de mi exmarido». Ramón siguió lavando un plato. «¿Qué quería? Que vuelva». Dice que se equivocó. Silencio. El agua del grifo corría. «¿Y usted qué va a hacer?», preguntó Ramón. Su voz era plana, sin inflexión. Era la voz de un hombre que ha aprendido a no mostrar lo que siente hasta saber si tiene derecho a sentirlo. Elena tardó en responder. Terminó de secar una taza antes de hablar. «Ya tomé mi decisión cuando hice la maleta en San Marcos. No la cambio». Ramón asintió y siguió lavando. Pero cuando ella salió de la cocina, se quedó parado frente al fregadero un momento más de lo necesario, con las manos apoyadas en la orilla, mirando por la ventana hacia el potrero donde sus vacas pastaban tranquilas. Pensó en lo fácil que hubiera sido para Elena irse. Pensó en lo que significaba que no se fuera. Esa tarde, por primera vez desde que ella había llegado, Ramón le preguntó si quería acompañarlo a revisar la cerca del potrero norte. Era una tarea aburrida y física, caminar kilómetros revisando postes y alambres, anotando los que había que cambiar. No era una invitación romántica, era exactamente lo que parecía, un hombre que quería compañía en el trabajo. Elena se puso las botas y fue. Caminaron durante horas bajo el sol de noviembre, que ya no quemaba sino tibio, por un campo que olía a pasto seco y estiércol y tierra honesta. Hablaron de cosas del rancho, cuántas vacas había que vender antes de diciembre, si convenía sembrar pasto nuevo en el potrero sur, qué hacer con el tractor viejo que ya no arrancaba. Eran conversaciones prácticas, de trabajo, de vida concreta, pero en algún momento, sin transición, Ramón preguntó, ¿por qué se casó con él? Elena caminó unos pasos antes de responder. Porque era joven y no sabía lo que quería. Pensé que querer a alguien era suficiente, y no lo es. No siempre. A veces hay que querer también lo que la persona es, no solo lo que uno siente cuando está cerca de ella. Ramón procesó esto en silencio. Luego dijo, Graciela y yo éramos muy distintos, y funcionó porque los dos quisimos que funcionara, dijo. Y luego, después de un momento, pero me dejó solo muy pronto, no era una queja, era solo una verdad. Elena lo miró de reojo, y vio en su cara esa expresión que ya conocía, la del hombre que carga con más de lo que muestra. Y siguió caminando a su lado sin decir nada más. A veces el silencio acompaña mejor que las palabras. El cambio en Tomás llegó despacio, como llegan los cambios verdaderos, sin anuncio, sin drama, un poco cada día, hasta que una mañana uno se da cuenta de que algo es diferente, sin saber exactamente cuándo ocurrió. Fue en diciembre, unos días antes de Navidad. La escuela había terminado, y los niños estaban en el rancho todo el día. Elena había propuesto hacer tamales, que era una tarea larga y colectiva, y que requería muchas manos. Lucía se había lanzado al proyecto con entusiasmo inmediato, aprendiendo a extender la masa con la seriedad de quien practica un arte. Tomás había mirado desde la orilla con los brazos cruzados, esa postura que había desarrollado para indicar que él no necesitaba nada de nadie. Elena no lo invitó.
No dijo, ven, ayúdanos, únete. Simplemente siguió trabajando con Lucía, enseñándole los pasos, contándole que su abuela le había enseñado a ella cuando tenía la edad de Lucía, que su abuela hacía los mejores tamales del estado de Veracruz y que se los había llevado el secreto a la tumba porque nunca los había podido reproducir exactamente igual. ¿Por qué no los puedes reproducir?, preguntó Lucía. Porque le falta algo, dijo Elena. El amor que ella les ponía. Lucía pensó en esto muy seria. ¿Y si nosotros les ponemos amor? Entonces quedarán bien. Tomás, que había estado escuchando sin moverse, se acercó despacio. Se paró al lado de la mesa sin decir nada. Elena le acercó un trozo de masa sin mirarlo. ¡Prueba! El niño extendió la masa. Lo hizo mal al principio, demasiado gruesa en el centro y delgada en los bordes. Elena le puso la mano sobre la suya y le mostró el movimiento sin palabras, solo con las manos. Y Tomás dejó que se lo enseñara. Esa tarde comieron los primeros tamales del rancho en 4 años. Quedaron irregulares, algunos demasiado apretados, otros casi abiertos, todos distintos. Pero cuando los sirvieron en la mesa y Ramón tomó el primero y le dio un mordisco, dijo, «Están buenos, les pusimos amor», explicó Lucía con autoridad. «Se nota», dijo Ramón. Y Tomás, por primera vez desde hacía mucho tiempo, sonrió a la mesa. No fue una sonrisa grande. Fue la sonrisa pequeña y cuidadosa de alguien que ha estado guardándola por si acaso, que todavía no está seguro de que sea seguro usarla. Pero fue una sonrisa. Elena la vio. No dijo nada. Pero esa noche, en su cuarto, cerró los ojos con algo que no había sentido en mucho tiempo, la sensación de que estaba exactamente donde tenía que estar. Después de eso, Tomás empezó a aparecer en los lugares donde estaba Elena, en la cocina por las mañanas, en el corredor por las tardes, en el rancho cuando ella ayudaba a recoger los huevos de las gallinas. No pedía nada, no decía mucho, solo estaba. Y Elena entendió, con esa inteligencia que tienen las personas que han sufrido y aprendido de su sufrimiento, que eso era exactamente lo que el niño necesitaba, alguien que estuviera simplemente sin pedir nada a cambio. En el rancho Los Álamos, la Navidad había sido siempre cosa de Graciela. Ella ponía el árbol, ella cocinaba el ponche, ella envolvía los regalos con listones de colores que guardaba en una caja de cartón todo el año. Los últimos 3 años, sin ella, la Navidad había pasado como pasa el invierno en los lugares fríos, inevitable, gris, algo que hay que aguantar hasta que termine. Ese año fue diferente, no porque alguien lo hubiera planeado. Simplemente fue diferente porque 4 personas, que antes eran 4 soledades, habían ido aprendiendo, sin darse cuenta, a hacer algo parecido a una familia. Elena consiguió en el pueblo un árbol pequeño de plástico verde que había visto mejores tiempos. Lo pusieron en la sala y lo decoraron con lo que había. Unas esferas de colores que encontraron en el fondo de una caja en la bodega, algunas cadenas de papel que hicieron los niños en la mesa del comedor, una estrella de cartón dorado que Lucía construyó con una seriedad que daba risa y ternura a partes iguales. Ramón miraba todo desde el umbral, con esa expresión que había tenido mucho durante los últimos meses, la de un hombre que está viendo algo, que no sabe todavía si tiene derecho a querer. La noche del 24 cocinaron juntos. Elena hizo el ponche, Lucía ayudó a pelar los tejocotes con más entusiasmo que destreza. Tomás se encargó del fuego con una seriedad de adulto que hizo que Ramón le apretara el hombro un momento, ese gesto mínimo de afecto que a veces dice más que los abrazos. Ramón asó la carne, porque asar carne era lo único que sabía cocinar bien, y lo hacía con el orgullo silencioso de quien aporta lo que puede. Comieron en la mesa grande del comedor, que hacía meses que no usaban, porque la mesa grande era para las familias, y ellos no habían sido una familia. Pero esa noche la usaron. Después de cenar, Lucía exigió que todos cantaran. Nadie cantaba bien. Ramón era particularmente desafinado.
algo que Tomás señaló con la honestidad despiadada de los niños, lo que hizo que los cuatro se rieran de verdad, esa risa que sacude el pecho y deja el cuerpo más liviano. Elena tenía una voz bonita, baja y cálida, y cantó una canción de Navidad que su abuela le había enseñado y que nadie más conocía. Y los niños la escucharon en silencio con los ojos brillantes. Cuando los niños se durmieron en el sofá, uno encima del otro como dos cachorritos exhaustos, Ramón y Elena estuvieron un rato sentados en la sala con el árbol encendido y el ponche tibio. «Gracias», dijo Ramón. «¿Por qué?» «Por esto». Señaló con la mano el árbol, los niños dormidos, la mesa con los restos de la cena. Señaló todo. Elena lo miró un momento. «Gracias usted a mí», dijo. «Yo también lo necesitaba, y eso era cierto. Eso era lo que había sido desde el principio, aunque ninguno de los dos lo hubiera sabido articular al comienzo. Dos personas que necesitaban exactamente lo que el otro podía dar. No porque fueran perfectos, no porque no tuvieran heridas, sino a pesar de las heridas, o quizás precisamente por ellas. Fue en enero cuando Ramón abrió el cuarto. No lo anunció, no lo planificó. Una tarde de domingo, mientras Elena estaba en el jardín y los niños jugaban en el potrero, Ramón buscó la llave en el cajón de su mesita de noche, donde había estado durante 4 años, entre un rosario y una navaja, y fue al fondo del pasillo. La llave entró en la cerradura con una resistencia de años. La puerta se abrió con un crujido. El cuarto olía a cerrado, a tiempo suspendido. Era pequeño, con una ventana que daba al jardín trasero. Las paredes eran de un amarillo pálido que Graciela había pintado ella misma, con una cuna de madera blanca en un rincón, una cómoda pequeña, una hamaca de colores que nunca había balanceado a nadie. Ramón se quedó parado en el umbral durante mucho tiempo. No entró, solo miró. Pensó en Rafael, pensó en lo que habría sido. Un niño corriendo por ese rancho, 4 años menor que Tomás, siendo el hermano pequeño de todos. Pensó en Graciela pintando esas paredes con la panza de 7 meses, cantando mientras trabajaba, como cantaba siempre. Pensó en cuánto había cargado solo en esos años. No solo la pena de Graciela, sino también la de Rafael. Esa pena sin nombre que nadie supo cómo nombrársela. Escuchó pasos detrás de él. Era Elena. Se paró a su lado sin decir nada, mirando también el cuarto. «¿Quiere entrar?», preguntó ella después de un momento. «No todavía», dijo Ramón. «Está bien». Estuvieron de pie en el umbral los dos juntos, mirando ese cuarto que era al mismo tiempo una pérdida y una posibilidad, un espacio que había guardado dolor durante años y que quizás algún día podría guardar otra cosa. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Elena. «Sí. ¿Qué quiere para sus hijos? No para el rancho ni para el futuro. ¿Qué quiere para ellos?» Ramón pensó. Era una pregunta que nunca nadie le había hecho. O quizás sí se la habían hecho y él no había sabido responderla. «Que no carguen lo que yo cargué», dijo al fin. «Que crezcan sabiendo que son queridos. Que cuando sean grandes y piensen en su infancia, recuerden cosas buenas». Elena asintió despacio. «¿Y usted?», preguntó Ramón. «¿Qué quiere usted para usted misma?». Ella tardó. Miró el cuarto vacío. «Quiero que las personas que quiero estén bien», dijo. «Quiero que este rancho huela a casa. Quiero amasar tamales con sus hijos en Navidad». Hizo una pausa. «Quiero que alguien cierre ese cuarto cuando yo me muera, porque ya no hace falta tenerlo cerrado». Ramón la miró. Ella lo miró. Y sin palabras, sin gestos grandiosos, sin el tipo de declaraciones que existen en las películas, los dos entendieron que habían llegado a algún lugar juntos, que ese lugar tenía nombre, aunque todavía no se lo hubieran dicho en voz alta. Ramón cerró la puerta del cuarto con llave, la guardó en el bolsillo. Luego, por primera vez, le ofreció su mano a Elena y ella la tomó. Y los dos volvieron al corredor, donde los niños ya regresaban del potrero, con tierra hasta las rodillas y hambre, y el ruido vital e inevitable de los niños que crecen. El pueblo habló. Claro, el pueblo siempre habla.
En San Isidro, los 40 kilómetros de distancia no eran obstáculo para que los rumores viajaran, que Ramón Solís había traído una mujer al rancho, que era joven, que nadie la conocía, que los niños la llamaban por su nombre, que se había visto a los 4 juntos en la feria de octubre. Las versiones variaban según quien las contara. Los más benevolentes decían que era una empleada, que qué bien por los pobres niños que estaban solos. Los menos lo decían de otra manera. Ramón lo supo por su hermano Ernesto, que usó una de sus llamadas trimestrales para informarle que la gente del pueblo estaba hablando. Ernesto lo dijo con el tono de quien cumple una obligación desagradable, pero necesaria. Dicen que tienes a una mujer ahí, que los niños la tratan como madre, que es muy joven para ti. ¿Qué más dicen?, interrumpió Ramón. Que si Graciela lo supiera. Graciela no lo sabe, dijo Ramón, porque Graciela no está. Y mis hijos sí están. Silencio al teléfono. Además, dijo Ramón, mis hijos me la agradecen. Y eso es lo único que me importa. Ernesto no dijo más, pero llamó 2 semanas después, esta vez con un tono distinto, para preguntar si podía venir al rancho a conocerla. Ramón dijo que sí. Ernesto vino un sábado. Era parecido a Ramón, pero más pulido, con manos de oficina y el gesto de alguien que se ha adaptado a la ciudad y ya no recuerda bien los olores del campo. Llegó con algo de condescendencia y algo de curiosidad. Y se fue 12 horas después con el gesto de alguien que ha tenido que revisar sus suposiciones. Lo que lo cambió fue ver a Tomás. Ernesto recordaba a su sobrino como un niño cerrado, huraño, que miraba el suelo cuando le hablaban. El niño que encontró era distinto. Seguía siendo serio, seguía siendo reservado, pero miraba de frente. Y cuando Elena preguntó si quería más café, Tomás se levantó él solo a traerlo, sin que nadie se lo pidiera, porque había aprendido, en los últimos meses, que ese tipo de gestos importaban. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, le preguntó Ernesto a Elena durante la cena. 5 meses. ¿Y cómo llegaste? Caminando, respondió Elena, y sonrió. Y Ernesto entendió sin que le explicaran nada más que había algo en esa mujer que no era lo que el pueblo decía. Al despedirse, Ernesto le apretó el brazo a Ramón y dijo en voz baja: «Mamá estaría contenta». Era lo más que podía decir. Para Ramón fue suficiente. En marzo, cuando los almendros del rancho florecían, por primera vez en años, porque Elena los había podado con paciencia durante el invierno, Ramón le propuso matrimonio. Lo hizo sin rodeos, sin flores ni anillos comprados con prisas, como correspondía a un hombre que había aprendido que la verdad más honesta es también la más simple. «Quiero que te quedes», dijo, «no como empleada, como lo que eres para esta casa». Elena lo miró durante un momento que pareció largo. «¿Qué soy para esta casa?», preguntó. No era un reto, era una pregunta de verdad. Ramón tuvo que pensar. No era un hombre de palabras fáciles, y esta era la pregunta más difícil que nadie le había hecho. Pensó en los tamales de diciembre, en las flores de Lucía, en Tomás aprendiendo a coser, en la noche de Navidad con los niños dormidos en el sofá, en la tarde del umbral del cuarto cerrado. Pensó en todos los días desde mayo, uno por uno, y en lo que había en cada uno de esos días que antes no había estado. «Eres el calor que le faltaba», dijo al fin. «Eres lo que mis hijos necesitaban y no sabían pedir. Eres la persona que me hace querer abrir las ventanas». Elena no lloró. Era una mujer que ya había llorado mucho por las cosas equivocadas y había aprendido a guardar las lágrimas para las cosas que de verdad las merecían. Pero se le fue el aire un momento, y cuando volvió a respirar, dijo: «Sí, se casaron en mayo, exactamente un año después de que Elena llegara caminando por el sendero de tierra con su maleta vieja y sus ojos que habían tomado una decisión». La ceremonia fue en el rancho, sencilla, solo los peones y Ernesto y doña Celia, la partera de San Marcos, que los había unido sin saberlo.
Lucía llevó flores del jardín y las repartió a todos los presentes con el orden y la seriedad de quien cumple una misión. Tomás estuvo de pie junto a su padre durante toda la ceremonia, el hombro rozando el brazo de Ramón, esa cercanía física que en los hombres Solís valía más que cualquier discurso. Al final de la ceremonia, cuando ya no quedaban más palabras oficiales que decir, Lucía se fue corriendo hacia Elena y le enterró la cara en el estómago. Elena le puso las manos en el pelo. Tomás se quedó quieto un momento y luego, despacio, se acercó también y se quedó parado al lado de su hermana. Y Elena extendió el brazo y lo rodeó, y él lo dejó. Ramón los vio desde donde estaba, a los tres juntos, bajo los almendros en flor, y pensó en Rafael, como pensaba en él siempre, pero esta vez sin ese peso aplastante, sino con una ternura más suave, como la que se siente cuando se recuerda algo que fue dolor y que el tiempo ha convertido en memoria limpia. Esa tarde, antes de que se fueran los últimos invitados, Ramón fue al fondo del pasillo. Sacó la llave del bolsillo, abrió el cuarto de Rafael, entró, estuvo dentro un rato solo, puso la mano en la cuna, miró las paredes amarillas que había pintado Graciela, dijo en voz muy baja el nombre de su hijo, luego salió, dejó la puerta abierta y fue a buscar a su familia.